Dios les bendiga a todos mis contactos del YouTube, a todos mis contactos del Facebook, del Messenger, del WhatsApp, donde tengo la oportunidad de compartir todas estas redes, mis videos, las enseñanzas que subo cada día. Quiero contarle un testimonio, pues el día, como lo dije en mi video anterior, estaba con que no había dormido muchas horas porque el día de ayer tuve una caminata en lo que es el grupo de política en donde estoy en donde estoy apoyando a estas personas. Pues ayer durante la caminata, ya cuando había terminado, yo compartí unas cosas. Como lo dije en mi testimonio anterior, no consulten con brujos, a mí me pasó esto. Luego esta persona me envió una brujería, quería que yo pues no cumpla mis sueños por haber consultado. Como me vio que yo me iba a dedicar a estas cosas de Dios y quién sabe qué otras cosas más habrá visto en mi futuro, que quería truncar mis sueños. Dios me lo mostró a través de un sueño quién era la persona. Yo se lo pedí al Señor que me muestre, Él me lo mostró y era la misma persona con la que yo había consultado. Yo le creo a mi Dios y Él me lo mostró, así es. Entonces también me mostró muchas otras cosas, cómo es que estas personas practican mientras uno duerme, cómo invocan tu espíritu. Luego yo tuve la oportunidad por WhatsApp de decirle a ella lo que Dios me había mostrado, de hablarle de la palabra y pedirle que se arrepienta de lo que había hecho. Pues luego yo compartí desde ese momento yo la ignoré totalmente, rompí toda amistad con ella, aunque ella me ha escrito, yo la he ignorado, porque no es bueno seguir teniendo este tipo de amistades que sí conocen de Dios, pero que simplemente les gusta hacer lo malo, no les gusta verte bien, y por eso es que ellos también llevan una vida mal. Bueno, en sí, ayer compartí unas cosas y sin querer le compartí al esposo de ella. El esposo me respondió molestándome porque siempre nos habíamos bromeado. No sé si el esposo sea o no sea si se dedica a estas cosas, pues yo creo que no. La cuestión es que en la conversa, ella se mete en la conversa que manteníamos el esposo y yo, y tuve la oportunidad de enfrentarla y decirle las cosas como son, las verdades, porque ella aún lo niega. Pues Dios me dio la autoridad para enfrentarla. Y bueno, de ahí lo que ella me haya respondido, no sé, porque no escuché el audio, la ignoré totalmente. Yo solo dije lo que Dios me mandó a decirle a ella, que se arrepiente y que busque sus caminos. Ya, si ella no lo quiere hacer, pues ya depende de ella, porque estas personas que practican estas cosas saben de la palabra de Dios, simplemente les gusta seguir haciendo lo malo y seguir dándole la espalda a Dios. Ya eso ya no depende de uno ya cumple con predicar el evangelio, de ahí ya depende, hay que orar nomás para que Dios toque a cada una de estas almas y que dejen de hacer lo que a Dios no le agrada. Bueno, siguiendo con esto, después de eso, como venía teniendo esas horas que me faltaban de sueño, pues anoche me acosté temprano, 8 de la noche. Producto de eso, ya a las 3 de la mañana el Espíritu Santo me estaba levantando y yo, como quería seguir durmiendo, no quería levantarme. Le dije: Señor, déjame dormir un poquito más. Pero resulta que Dios me quería preparar, no quería que yo esté dormida, porque después de esto, esta bruja estuvo invocando mi espíritu. Tuve un sueño en donde me enviaba una maldición, en donde quería poner algo en mis ojos como un pegamento. No es la primera vez que trata de hacer esto. Ya anteriormente mis ojos habían amanecido lagañosos como pegados, pero gracias a Dios reprendí en el sueño, reprendí toda maldición que me haya querido enviar. Y una vez más digo que mientras no cumpla yo mi propósito aquí, pues lo que me manden los brujos no me hará ningún efecto. Asimismo, quiero dar el versículo. En mis videos anteriores, no recuerdo en cuál enseñanza, yo quedé de dar en qué capítulo, en qué libro quedaba un versículo que hablaba del anticristo, y es en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 22.
en donde dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Como ya yo lo había explicado, no se trata de una persona solamente que va a venir y que va a ser el anticristo, no. El anticristo es toda persona o toda creencia en donde niegan al Padre y al Hijo. No es necesario que nieguen a los dos. Basta con que nieguen al Padre, como por ejemplo los testigos de Jehová, que dicen que Jehová es solamente, que no hay un Padre, o los Jesús solos, que dicen que no hay un Padre. Entonces ellos están negando al Padre en ambas creencias, y también al que niega al Hijo, en este caso también los mismos testigos de Jehová, que niegan que Jesucristo no ha venido, que ellos solamente creen en Jehová, pero lo que ellos no saben, como yo ya lo expliqué anteriormente, que Jehová es Jesús. Jehová cuando estaba en los cielos y Jesús cuando vino a la tierra hecho hombre. No solamente son las únicas creencias, sino son las reconocidas, las más reconocidas, pero hay otras creencias que asimismo niegan al Padre y al Hijo. Todas estas personas que hacen eso, pues son el anticristo. No es que alguien va a venir y que se va a pasar una sola persona que va a hacer milagros como Jesús y que es el anticristo como nos han hecho creer. No, ya el anticristo está aquí y habita con nosotros, y son todas aquellas personas que niegan que hay un Padre, un Dios Padre, y que niegan que hay un Dios Hijo. Como ya les dije, no es necesario que nieguen a los dos a la misma vez. Basta con que nieguen a uno solo, están negando al otro. ¿Qué dijo Jesús? El que a mí me recibe, recibe al Padre. Entonces, basta con que nieguen tanto al Padre o al Hijo para que también ellos ya sean considerados anticristo, como dice este versículo. Bueno, he cumplido con lo que les prometí. Entonces, el día también de ayer del video, la enseñanza de ayer, la enseñanza 3, esta es la enseñanza 4, estamos sábado 22 de enero del 2021, son las 5 de la mañana. Me levanté más temprano, como siempre he dicho, a orar. Luego yo ya tenía mi mensaje preparado, incluso el día de ayer dije que iba a hablar sobre los diezmos, pero como siempre no es lo que uno desea, sino la voluntad de Dios. Dios me cambió nuevamente el mensaje, ya estoy aprendiendo que no tengo que dejar nada preparado, que es después de la oración que recién debo de preparar la clase. Entonces me levanté 3:30, pues estoy grabando recién porque estaba preparando lo que iba a la enseñanza que voy a dar en este momento. Entonces ya les pido disculpas porque no va a ser sobre los diezmos, será cuando Dios quiera, ya aprendí, sino es que voy a hablar sobre los 10 mandamientos, sobre los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5. Bueno, aquí tenemos ¿qué nos dice en el versículo 6 de este capítulo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es nuestro único Dios y no hay que tener ningún otro Dios delante de Él. Hay mucha gente que hace pacto con Satanás y para ellos Satanás es su Dios. Dios es muy claro y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni santos, ni vírgenes, ni nada. Solamente a quien debemos rendirle homenaje y arrodillarnos es ante nuestro Dios, quien nos creó, a nuestro Dios Padre. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra de Dios, como siempre le he dicho, es muy clara. Aquí nos está diciendo que no nos inclinemos a imagen
ni cosa alguna hecha de tanto ni de la tierra como ni de los cielos. Entonces, no hay que inclinarse ni ante vírgenes, ni ante ninguna estatua, que la comunión sea directa con nuestro Dios. Muchas personas dicen, no, que yo no idolatro, que yo solo venero. No, para Dios no hay vírgenes, para Dios no hay nada. El único menguador, el único que enlaza al hombre con Dios es nuestro Señor Jesucristo. A través del nombre de Él nosotros podemos pedirle cualquier cosa a Dios. No hay ninguna mediadora, como dicen por ahí, que la Virgen María es la mediadora para llegar a Dios. No. En la Biblia mismo está que el único mediador es nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que querramos pedirle al Padre lo tenemos que hacer a través de su nombre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que María, Dios la escogió, halló gracia ante ella para que ella diera a luz a nuestro Señor Jesucristo. Él la engendró a través del Espíritu Santo en el vientre, engendró a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de ella, y por eso ella fue llamada bendita en esta tierra. Pero cuando ella ya dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, dejó de ser virgen. ¿Por qué le llaman virgen? Porque ella fue virgen, era virgen en el momento que que Dios la seleccionó para que engendre a Jesús, para que lo dé a luz a Jesús. Pero una vez que ella ya dio a luz, ella dejó de ser virgen. Virgen en la forma que era pura, era natural, tenía su forma natural. Entonces en ese momento ella dejó ya de ser virgen, y luego ella ya, José no la tocó hasta que ella ya diera a luz a nuestro Señor Jesús, porque así le indicó el ángel que se le apareció a José. Entonces una vez que ella dio a luz a Jesús, luego ella hizo su vida normal con José. Incluso hay versículos en donde nombra que llegó María y los hermanos de Jesús, llegó María su madre y los hermanos de Jesús. Quiere decir que ella luego hizo su vida con José y tuvo más hijos. Bueno, eso lo daré en otra enseñanza. Es solamente lo que estoy enseñando es para que entiendan por qué no debemos inclinarnos a otros dioses, ni a imágenes, ni a estatuas, que no sea la comunión directa con nuestro Dios. La comunión directa con Él es doblando rodillas y conversar directamente con Él, con el Dios Padre, y todo lo que querramos pedirle a Él, que sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos con el versículo 11 del capítulo 5 de Deuteronomio. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto se refiere a las personas primero que juran por Dios, que juran por esto, por Diosito Santo y esas cosas. Aparte, a las personas que mienten, a las que dicen, ante Dios te digo tal cosa, y cuando saben que no es verdad, que están mintiendo y se toman el nombre de Dios en vano. Uno puede tomarse el nombre de Dios, pero no jurando, sino que si uno está diciendo la verdad, uno puede decir, bueno, ante Dios te digo tal cosa, si estás diciendo la verdad. Pero si no estás diciendo la verdad, no debes de tomarte, porque a Dios no le agrada estas cosas. Es un mandamiento que Él dice que no hay que tomar su nombre en vano. Por otra parte, tampoco... para no caer en estas cosas, si estamos mintiendo, no, y tomar el nombre de Dios en vano, lo mejor que la Escritura nos enseña es que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Si te quieren creer, que te crean, y si no, no te preocupes, porque Dios, cuando uno está haciendo lo justo, Dios respalda nuestras palabras y les hace ver a las personas que es así. Bueno, también dice en el versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué significa esto? Aquí mismo dice que ese día ante los hebreos, porque estamos en el Antiguo Testamento, equivalía al día sábado ante el calendario de ellos. Pero eso no significa que nosotros debamos guardar el día de reposo, el día dedicado a Dios, como un sábado.
En realidad, un día de reposo será cualquier día que nosotros querramos dedicarle a Dios, va a ser nuestro día de reposo. No significa que de reposo, como aquí, que en estos tiempos que estamos, el día de reposo es el domingo, que es el día que la mayoría de personas no trabaja. Entonces, si usted el domingo no trabaja, pues dedíquele ese día a Dios. Pero para las personas que no trabajan el resto de los días, pues le pueden dedicar cualquier día a Dios. Ese va a ser su día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? Es un día donde nadie trabajaba, ni siquiera la servidumbre, ni siquiera los bueyes, los burros, los caballos, ningún tipo de animal. Era un día totalmente dedicado a Dios, incluso hasta en ayuno y en oración. No es como aquí que solo los domingos uno se congrega, va al culto y luego uno ya piensa que ha cumplido con Dios. No. El día de reposo debe ser un día que le dediquemos totalmente a Dios, como cuando, por ejemplo, se hace un ayuno de todo el día, pues ese también puede ser un día de reposo dedicado totalmente a Dios. Bueno, ¿qué dice aquí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Como ya les había explicado, ¿qué es el día de reposo? De toda la semana usted puede trabajar 6 días. El séptimo día usted se lo va a dedicar a Dios, pero aquí no te especifica cuál es el día que tú le vas a dedicar a Dios. Simplemente te dice el séptimo día. Por ejemplo, tú puedes trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Esos son 6 días. El séptimo día te cae martes, tú se lo puedes dedicar a Dios. Si es un día que no trabajes. Si es un miércoles, si es un jueves, tú se lo dedicas a Dios. O sea, en sí no especifica cuál es el día de la semana que debes dedicarle a Él. Simplemente que trabajes 6 días y el séptimo se lo dediques a Él. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, dependiendo si trabajas o no, si tienes tiempo libre o no, pero lo que Él sí te manda es que de los 7 días que tenga la semana, un día, cualquiera de esos 7 días, un día se lo dediques a Él. Bueno, también dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que prolongues tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, esto es algo que a honrar, cuando nosotros honramos, significa respetar, obedecer, padre y madre. Cuando uno honramos esto, pues Jehová es como que estuviéramos honrando a Jehová, a Dios, entonces eso Dios ve con buenos ojos. Honrar no solamente significa respetar, también significa ayudar a nuestros padres económicamente, no olvidarnos de ellos aunque no vivamos con ellos, estar pendiente de lo que ellos necesitan. Yo tengo un testimonio, antes yo no era así, la verdad es que por cosas de la vida tal vez que me pasaron, pues no es que era malcriada, sino es que simplemente yo no sabía que era Dios quien nos juzgaba y pues yo muchas veces juzgaba a mi mami o no era prudente y le decía las cosas sin bueno, en primera, lo que yo decía era pues la verdad, que eran mis verdades, pero muchas veces eso afectaba a mi madre. Yo no sabía de estos mandamientos de honrar y todo eso, qué significaba. Y pues luego yo una vez ya le pedí perdón por ser así y la verdad es que ahora ya tengo una buena amistad con ella, ni trato de no juzgarla, de no hacer que ella se le altere su paz y asimismo ella también tiene una buena comunicación que antes no teníamos. Bueno, el versículo 17 dice, no matarás.
Eso creo que no debo de explicarle. No solamente se refiere a un sicario que le quita la vida a alguien, pues también se refiere a lo que es el aborto. No hay que matar ni siquiera a una personita que aún no ha nacido, porque desde que Dios pone su corazoncito en él, que es a las 4 semanas por lo general, pues esa personita ya tiene vida. Y aunque no haya nacido, ya es una vida que tenemos dentro de nosotros. Hay otro versículo en donde dice que no debemos manchar nuestras manos con sangre inocente. Se refiere también al aborto y también a las personas que no tienen ningún miedo en asesinar a un niño que ya ha nacido y a uno que aún no nace. Todo esto está escrito en la Biblia. Hay personas, hay autoridades que se han dejado llevar por este grupo de que se protestan, que contra el aborto, que hay que hacerlo legal y que no sé qué, y muchas autoridades por desconocimiento de la palabra, de lo que Dios manda, han aprobado estas leyes, pero llegará un momento de que esas autoridades, alguien les hable que eso no está bien ante los ojos de Dios y suspendan todas estas leyes. Incluso en algunos países ya las han abolido, ya las han suspendido porque es antibíblico. Uno debe de agradar a Dios y no al hombre, que porque unas 4 personas se levanten y manifiesten, uno debe de agradar a Dios en primer lugar y no al hombre. Entonces no hay que irse en contra de lo que dice la Biblia, porque esto genera castigo y maldición de parte de Dios. ¿Qué más dice? No cometerás adulterio. Bueno, cometer adulterio, como ya sabemos, cometer adulterio y fornicación. Fornicación es cuando tú mantienes relaciones con otras personas sin ser casado, no solamente con una pareja, con varias parejas, pero no eres casado con ninguna de ellas. Adulterio es cuando eres casado y tienes tu esposa, sin embargo, tienes relaciones con otras mujeres o con otros hombres aparte. Eso es adulterar ante el hombre, adulterar y fornicar. Pero ante los ojos de Dios, también adulterar y fornicar es cuando tú rindes homenaje a otros dioses. Allí también estás adulterando, estás fornicando e idolatrándole a otros dioses. Eso también es adulterar y fornicar. Cuando tú sirves a otros dioses que no sean nuestro Dios, nuestro único Dios. Bueno, también dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio, no mentirás. O sea, decir algo, una verdad del prójimo no tiene nada de malo porque estás diciendo la verdad. Eso no significa juzgar, ya lo expliqué en otros videos. Decir la verdad no es juzgar, no es señalar, no es mentir. Pero si tú vas a levantar falsos testimonios, si tú vas a hablar de tu prójimo mintiendo, diciendo lo que no es, eso es un mandamiento que no debes de hacerlo, siempre hablando con la verdad. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hay que codiciar la mujer del prójimo. Asimismo, al decir esto, Jehová Dios no solamente significa a la mujer del prójimo, del vecino, sino también al esposo del prójimo. Entonces, al esposo del vecino no hay que codiciar. Muchos testimonios hay de que ha habido cosas entre vecinos, de que el vecino ha dejado a la vecina por irse con la otra vecina, de que ha dejado a la esposa por irse con la vecina, la vecina ha dejado al esposo por irse con el vecino o con cualquier otra persona que tenga su compromiso. Entonces estas cosas no le gusta a Jehová Dios. Aparte, no solamente se refiere al vecino, sino también a sus bienes. Hay muchas personas que cuando otra persona quiere algo, adquieren un bien material, una casa, un carro, estas personas les entra envidia, comienzan también a codiciar. Unas personas dicen, no, que es envidia sana. No, cualquier tipo de envidia es envidia.
Entonces no hay que envidiar. Si a una persona le va bien, pues uno debe de más bien preguntarse por qué le va bien, si esta persona le va bien honestamente, porque también hay muchas personas que adquieren bienes, pero producto del narcotráfico, producto de cosas malas. Entonces eso no hay que codiciar. ¿Ya? Entonces, y si una persona le va bien, producto de su esfuerzo, de que se ha preparado, de que ha empezado desde abajo con un negocio y Jehová lo ha bendecido y por eso le va bien, pues hay que felicitar. Y si uno quiere tener lo mismo, simplemente esforzarse como se esforzó esa persona y vamos a ver cómo Dios también nos va a recompensar. Bueno, hasta aquí termina lo que es los mandamientos de parte de Dios. Entonces, aparte de eso, también vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 y 27. Esto es como un complemento a otras cosas que Dios aborrece. ¿Qué dice en Romanos Romanos queda en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 26 y 27? Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto de aquí se refiere a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres, que su pareja es del mismo sexo. En primero quiero aclarar que Jehová Dios nos hizo hombre y mujer. Si a él le hubiese agradado que una mujer conviviera con otra, simplemente nos hubiese hecho pues mujer y mujer, o si fuese lo contrario, hombre con hombre. Él formó al hombre y luego de su costilla sacó a la mujer, ¿verdad? Eso muchos lo sabemos. ¿Para qué? Para que los dos se unan en matrimonio, en una sola carne. Incluso la palabra mismo lo dice, casados de dos. Entonces dice las escrituras que cuando el hombre se une a su esposa, pues deja padre, deja madre y se une en una sola carne con su esposa. Quiere decir que ya la esposa con los hijos vienen a ser ya su primer familia. Después de Dios, ellos son su primer familia. Luego ya sigue el padre y la madre. Hay muchos matrimonios que se han separado, han tenido problemas porque siempre se ha metido la suegra, el suegro, y el hijo ha dado preferencia a lo que dice la mamá, el papá, o asimismo la esposa ha dado preferencia a la mamá, al papá, y ha dejado a su esposo. Y esto no es así, porque está bíblico lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere. Por otro lado, también al decir esto, también si Dios formó a la mujer de una costilla del hombre, no es para que la mujer sea humillada por el hombre, para que la mujer sea una esclava del hombre, sino es para que la mujer sea protegida por el hombre. Para esto Dios la sacó de la costilla del hombre, para que sea entendida por el hombre. Es verdad que las escrituras dicen que la mujer debe de someterse al esposo porque es la cabeza del hogar, pero someterse no significa dejarse maltratar, dejarse tratar mal, dejarse golpear, ni física ni verbalmente. Someterse es a que, por ejemplo, si el hombre decide algo, así ella no esté de acuerdo, pues darle la razón al esposo y ser sabia, edificar su casa. Seguirle la corriente al esposo, como quien dice. Si el esposo no le gusta algo, pues seguirle la corriente. Pero eso no significa que como mujer dejemos de tener autoridad en nuestro hogar. Una cosa es que el hombre nos maltrate y nosotros como si nada al siguiente día nos lleve a comer, nos lleve cualquier cosa material y pues los perdonemos. Entonces el hombre ya sabe
¿cómo te va a convencer y él no le importa volverte a agredir? Tampoco significa separarse. Si ya conoce de la palabra de Dios, que a Dios no aprueba el divorcio, no significa que nos separemos. Simplemente tenemos que ser sabias y edificar nuestro hogar. ¿Cómo podemos ser sabias? Si hay un hombre agresor, maltratador, simplemente tener autoridad ante él. No que con la primera él nos maltrate y al día siguiente ya estamos abrazaditos de besos y abrazos. No, debemos de tener autoridad y por lo menos hacerle entender que lo que él hizo estuvo mal, para que el perdón que él busque sea un perdón que le cueste, porque a la persona debe de costarle algo para que pueda reconocer el valor de algo. Entonces, eso es lo que debemos de, como mujer, ser sabia si tenemos a una persona maltratadora, y claro, siempre seguir orando por esa persona para que Dios cambie su vida, porque si nosotros tenemos fe en Dios, Dios es un Dios restaurador de todo, restaurador del amor, restaurador de matrimonio, restaurador de personas, y Él cambia porque cambia. Si nosotros se lo pedimos de corazón y le somos fiel a Dios, Él nunca nos va a dejar sin respuesta. Entonces, volviendo a este versículo de Romanos 1:26, ¿a qué se refiere que dice que la mujer cambió su uso natural? Quiere decir que la mujer cambió su uso natural de de unirse con un hombre por unirse con otra mujer. A esto se refiere de que cambió su uso natural. Lo que Dios le mandó por naturaleza es que ella tenga un aparato reproductor para que al unirse con su esposo pues forme una familia y se reproduzca. Eso es lo natural a lo que Dios nos mandó. Pero hay mujeres que cambiaron ese uso natural, porque ninguna mujer estando con otra mujer pues va a formar un hijo, va a procrear un hijo. ¿Qué tratan de hacer? La adopción, el embarazo in vitro. Entonces todas esas cosas van en contra de Dios. Por eso es que la ciencia niega a Dios. Todas estas cosas van en contra. Es verdad que la ciencia ayuda mucho para las mujeres que desean ser madre y no pueden. La ciencia ayuda, pero todo eso va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice, y si Dios no te manda un hijo, por algo es. Dios es un Dios de milagro. Ha habido muchas personas, y es bíblico, como Abraham y Sara, que Abraham tenía más de 100 años y Sara más de 90, cuando se le apareció un ángel y le dijo que ella iba a tener un hijo de Abraham. Sara en ese momento se rió. Ella se llamaba Sarai, pero en ese momento, por haberse reído, Dios le cambió el nombre y le dejó con Sara, ¿ya? Y ella no creyó al ángel, pero luego Dios cumplió su promesa, y a los 90 y pico de años que tenía, ella le dio un hijo a Abraham. Entonces, para Dios nada es imposible. Hay muchas personas que acuden a la ciencia para tener un hijo, cuando lo que deben de acudir es a Dios, doblar rodillas y pedirle a Dios un hijo, y Dios en su tiempo le mandará ese hijo. Entiendan, el pueblo perece por falta de conocimiento. Si Dios no bendice tu vientre, Él tiene sus razones, pero no te vayas contra Dios, no busques la ciencia para hacer esto. Mejor dobla rodillas y pídeselo a Él, que si tú le eres fiel, si tú le sirves a Él, si tú no haces cosas que a Él no le agradan, si tú haces cosas que a Él le agraden y no te vas por las cosas que a Él no le agradan, pues Dios te va a bendecir con eso que anhela tu corazón. Y el otro versículo, el 27, que dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Ya, esto se refiere a los hombres pues que se acuestan, se echan con otros hombres. Esas cosas a Dios no le agradan. Es antibíblico. Aunque hayan marchas, aunque hayan manifestaciones, aunque hayan personas de los derechos humanos, todas estas cosas son leyes del hombre, pero todas estas leyes son antibíblicas, a Dios no le agrada. Y en el país, en la nación, que aprueben todas estas leyes solo por agradar al hombre y se alejen de lo que Dios manda,
Dios los va a castigar con plagas, con terremotos, con todo. Si no se han dado cuenta, cuando aquí quisieron aprobar en el 2016, que quisieron aprobar la ley del aborto, hacerlo legal y todo, fue cuando hubo el terremoto. Dios castiga de esta manera a las naciones cuando hacen algo que a Él no le agrada, les manda un terremoto, les manda temblores como señal de que nos pongamos en comunión con Él. No es lo que diga la ciencia, los técnicos, que las placas tectónicas, que la placa continental, que la placa sudamericana, que la placa del Pacífico, no. Es la ira de Dios manifestándose cuando algo anda mal en una nación, lo que produce todas estas cosas. Después de un terremoto, que es la ira de Dios, muchas veces que viene un tsunami. Entonces, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo esto no es por gusto, todo esto no es coincidencia, todo es bíblico. Después de un terremoto, que es como Dios manifiesta su ira ante esta humanidad tan pecadora que no busca de Él. Entonces, después de esto que viene un tsunami en muchas naciones. Entonces es el Espíritu de Dios, no es el producto del terremoto, es el Espíritu de Dios manifestándose para las personas que busquen de Él. Que eso es lo que Él quiere, que nos pongamos a cuenta con Él, para que Él comience nuevamente, comencemos a ver los milagros, comencemos a ver gente que se sana a través de la oración, gente que solo con ponerle la mano se le va todo cáncer, se para todo paralítico, que con solamente ponerle la mano Él comienza a caminar. O sea, pero si no volvemos nuestro rostro a Dios y seguimos confiando solo en la ciencia, eso no va a pasar. Dios quiere que volvamos nuestra fe a Él, pero que sea una fe con fidelidad, no solamente de decir yo creo y hacer todo lo que a Dios no le agrada, no. Tener fe es creer en Dios y creer en todo lo que nos dice las Escrituras, seguir sus mandamientos. Allí empezaremos a ver respuestas por parte de Dios. Entonces, para complementar esto de las personas que se echan con personas de su mismo sexo, pues vamos a irnos a Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el capítulo 6, ¿sí? Capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios también queda en el Nuevo Testamento. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Bueno, esto ya expliqué que era un fornicario, un idólatra, un adúltero. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué son los afeminados? Son las personas que tienen, no se comportan como hombres, no hacen su labor como hombres, como Dios los formó, sino es que tienen más inclinación a las cosas, siendo hombres tienen más inclinación a las cosas de que hacen las mujeres. Entonces, aquí está clarito que todas estas personas no entrarán al reino de Dios. Claro, si antes de eso no hay un arrepentimiento, pero si hay un arrepentimiento, Dios es un Dios de amor y perdonador, pero tiene que haber este arrepentimiento y que esa persona deje todos los pecados que estaba haciendo y empiece a cambiar, empiece a buscar de Dios y a ser una nueva criatura, poner su fe en Dios, y es allí cuando Dios va a cambiar, porque es un Dios restaurador. Créame lo que es un Dios que cambia vidas. En mí lo hizo y también puede hacerlo en la persona que quiera verdaderamente cambiar. En el versículo 10 dice que tampoco entrarán al reino de Dios, que tampoco heredarán el reino de Dios ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones, pues ya todos sabemos que es un ladrón. También un ladrón no solamente es aquel que te quita una pertenencia, es también aquel que acepta una coima.
Aquel que hace cosas por izquierda, todo eso es un ladrón. Aquel que cobra más de lo que debería de cobrar, de lo que cuesta su trabajo, eso es un ser ladrón. Ni los ávaros. ¿Qué son los ávaros? Son aquellos que tienen cosas materiales y quieren seguir acumulando y acumulando, que son ávaros, no solamente en cosas materiales, sino en todos sus actos, en todos los actos que hacen, en su testimonio. Ni los borrachos, ni los borrachos. ¿Qué es un borracho? Aquel que no se controla al tomarse un trago. Se toma un trago y quiere otro y otro y otro a tal punto de que pierde el conocimiento, de que termina emborrachándose, embriagándose. Ni los maldicientes, las personas que mandan maldiciones, las personas que, así sean los cristianos, hay cristianos que maldicen a otros cristianos. Entonces, ni siquiera los maldicientes sean de parte de un impío o de un cristiano. Si tú maldices a otra persona, pues tampoco heredarás el reino de los de Dios. Así hagas buenas obras, así hagas todo lo que a Dios le agrade, pero estás maldiciendo a alguien, tampoco heredarás el reino de Dios. Por ejemplo, en el sueño que les conversé al principio del video, soñé que esta persona me echaba algo en los ojos, como dije, amanecí con mis ojos lagañosos, y aparte me enviaba una maldición en donde me decía que viviré toda mi vida arrastrándome, mendigando el pan. Eso me mandaba a decir. Pero gracias a Dios me he preparado para reprender todo este tipo de cosas, y aparte que yo no le creo a la maldición de ningún hombre, sino que yo le creo a Dios, a mi sustentor, al que me ha dado, al que me ha recogido nuevamente en sus brazos, y yo sé que Él no va a hacer que a mí me falte nada, ni a mí, ni a mis hijos, ni al resto de mi familia. Entonces, bueno, también dicen ni los estafadores. Estafador es casi como el ladrón. Cuando uno estafa a alguien, tal vez vendiéndole un producto que uno dice, no, es bueno, es esto, es americano o es de buena calidad, cuando en realidad sabemos que ese producto es chino, que ese producto no tiene la calidad que uno está ofreciendo, que ese producto no vale lo que uno está pidiendo por él. Entonces, aparte de eso, también los estafadores son, por el caso que a mí me pasó, que a mí me vendieron un terreno que no era de legal, que no era de la persona que me lo vendió, pues prácticamente esta persona es un estafador. Me estafó porque luego apareció el dueño original y estoy pagándole nuevamente la tierra por la cual yo ya había pagado. Bueno, pero yo le dejo todas las cosas a Dios, porque sé que si no hay un arrepentimiento, pues Dios va a obrar y va a corregir a esta persona. Entonces, también dice, bueno, que todos ellos no heredarán el reino de Dios. Aparte de eso, también nos vamos al libro de Levítico. El libro de Levítico. Déjenme sacar los separadores, porque para poder buscar rápido, pues ya tengo apartado. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 31, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultéis, contaminaos con ello, yo Jehová vuestro Dios. Justamente lo que les hablaba al principio del video. No consultemos ni con los encantadores ni con los adivinos, no consultemos nuestro futuro con nadie, porque hay gente muy envidiosa que ve que te va a ir bien y va a tratar de truncar eso que Dios quiere para ti. Y si nosotros no estamos preparados bien espiritualmente, pues hemos dejado portales abiertos al consultar esto, y si no estamos bien preparados espiritualmente, pues esas cosas nos van a caer. Entonces, por eso no hay, lo más indicado que Dios nos manda es no consultar con estas personas. Dice, porque también nos vamos a contaminar de ellos cuando consultamos.
Eso es un mandamiento de parte de Jehová Dios. Aparte también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Deuteronomio, como ya lo dije en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, versículo del 10 al 14, dice: no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Entonces, muchas personas me han dicho, no, que tú, que no debes de creer en la brujería, que esto, no. Sí, la hechicería, la adivinación está en la Biblia, es porque sí existe. Entonces, ¿qué nos dice Jehová Dios? Que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortilegio, ni hechicero. Adivinación es, por ejemplo, cuando tú consultas tu futuro, cuando te leen el cigarro, el cigarrillo, por consultar te están adivinando qué es lo que te va a pasar en el futuro. Aparte de eso también, ni sortilegio ni hechicero es cuando tú haces un trabajo de hechicería. No hay que consultar nada de estas cosas. También dice en el versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No hay que hacer nada de estas cosas, y las personas que se dedican a esto pues escuchen que a Jehová Dios no le agrada nada de estas costumbres, porque son costumbres paganas para él. Entonces no hay que consultar. Hay muchas personas que se van a curar, digo porque por experiencia de estos curanderos, hayan una cura, pero no saben que se están condenando a ellos mismos. Hayan la cura para esta enfermedad, pero luego les proviene otra y otra. ¿Por qué? Porque estos curanderos convocan a espíritus de muertos, al igual que los adivinos, que los magos, que los brujos, los hechiceros, convocan espíritus de muertos. Entonces aquí las escrituras son bien claras, que no hay que consultar, y también va dirigido a estas personas con las que consultan a estas cosas, la que hace el trabajo, la que consulta. Entonces dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ya, entonces eso confirma lo que yo ya les he venido enseñando, que no hay que consultar nada de estas cosas. Y también esto va dirigido a los brujos, que tampoco ellos deben de dedicarse a estas cosas. Busquen de los caminos de Dios, los hechiceros, los adivinos, porque nada de esto le gusta a Jehová Dios. He escuchado muchos brujos, muchos adivinos que dicen creer en Jehová, que te lo nombran a Jehová para arriba y para abajo, pero que por falta de conocimiento no leen la Biblia, no leen las escrituras, en donde aquí está claramente que así tú digas que crees en Jehová y lo que sea, pues si no cumples lo que hay en las escrituras, lo que a Jehová no le agrada, pues simplemente tampoco será salvo. Entonces yo quiero concluir, porque como ya lo leí anteriormente, pues dice que estas personas, los hechiceros, los adivinos, tampoco heredarán el reino de Dios. Quiero concluir tanto como con las personas que viven con pareja del mismo sexo, como con los adivinos, con los hechiceros y con las otras, y con los mentirosos, los codiciosos, los ávaros, todo lo que he venido nombrando que a Dios no le agrada, que Dios te manda como mandamiento lo que hagas y lo que no hagas. Pues todas estas personas que han venido cometiendo todos estos pecados, pues quiero decirles que hay un Dios que perdona, que así como Dios es amor, también es fuego consumidor, y si nosotros nos arrepentimos de corazón de estos pecados y le pedimos perdón a Dios, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y perdonador de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo va
a interferir ante el Padre para que Él nos perdone, porque el perdón viene realmente de nuestro Padre Dios, del Padre de Jesús. Entonces y va a haber un perdón por parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo que debemos hacer es arrepentirnos de corazón y dejar de hacer todas estas cosas y ser una nueva criatura en Cristo, no volver a cometer estos errores. Si nosotros hacemos eso, téngalo por seguro que Dios nos va a perdonar. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no puedo porque yo vivo de esto. No, usted debe de tener fe de que Dios lo va a proveer a través de otros medios, no dedicándose a esto, porque esto es un trabajo mal venido. Así como le llega el dinero, se le va a ir, no va a aprovechar nada, y de paso no va a entrar al reino de Dios. Si usted quiere que su vida, su alma también sea salva y gozar de esos 1000 años que nos promete Dios viviendo con nuestro Señor Jesucristo, hágalo, arrepiéntase de corazón y deje de hacer lo malo. Bueno, espero que esta enseñanza sea de agrado para todos. Si les gustó, suscríbase a mi canal de YouTube. Si lo está viendo a través de Facebook o a través de Messenger, también suscríbase. Compártalo si es a través de Facebook. Si es a través de Messenger, también compártalo con sus contactos, que esto será de mucha ayuda, no solamente para los hermanos cristianos, sino también para otras personas, para toda la humanidad, para de cualquier creencia que sean, pues es de mucha ayuda. Son temas que yo no solamente enseño como hacen otros para los cristianos, sino para toda la humanidad que se sienta identificada con estas cosas, para que aprendan mejor su conocimiento, ya que en una congregación no nos enseñan todo este tipo de cosas. Por eso es que le doy gracias a Dios, la gloria, la honra y la alabanza a Él, de que me ha permitido a través de las redes dar estas enseñanzas, porque a través de ella yo no solamente llego a los cristianos, como en las congregaciones, que si tú te congregas, vas por una enseñanza a una congregación, pues por ejemplo en los testigos de Jehová te van a hablar solamente de lo que el hombre ha interpretado conforme a su conveniencia. En lo católico también, en los testigos de Jehová no te van a enseñar que debes de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, porque ellos no creen en Jesucristo. En Jesús solo no te van a enseñar que hay un Padre al cual debemos de pedirle las cosas a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos niegan que hay un Padre. En la tribu de Judá, por ejemplo, ellos se apegan más al Antiguo Testamento. Ellos sí creen en la Santa Trinidad, así como los católicos, pero ellos más se apegan al Antiguo Testamento, y no, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todos son importantes. En ambos tiempos hay cosas muy importantes para nosotros los cristianos. Entonces, por ejemplo, también en una iglesia cristiana evangélica pentecostés, no te van a enseñar, bueno, allí sí te enseñan cosas más relacionadas a las escrituras, pero tampoco te van en sí a enseñar verdaderamente lo que a Dios le agrada y lo que no, porque incluso hay muchos cristianos que vamos todos los días a la iglesia a recibir la enseñanza, y aún así seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces, y lo que es la creencia católica, pues allí nunca por nunca el sacerdote te va a decir que no hay que creer en la Virgen, que no hay que inclinarse ante ella, ni nada. Cuando yo ya les estoy dando una explicación de lo que Dios quiere, y no porque yo me lo he inventado, sino porque está escrito en las Escrituras. Y es lo que el Espíritu Santo me revela. Yo, como siempre he dicho, le creo a lo que dice las Escrituras, no a lo que dice el hombre, no a lo que dice un sacerdote, un pastor, un ministro, un anciano. No, yo le creo a lo que dice las Escrituras, y me apego a lo que ella me dice y al don de discernimiento que me da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sin más que decirle, pues será para la próxima enseñanza. No les voy a decir de qué se va a tratar la próxima enseñanza, porque Dios ya me ha mostrado en 2 ocasiones que la última palabra la tiene Él. Dios me los bendiga a todos. Entreguen este día todas sus caras, sus problemas, sus aflicciones a Dios. No anden afanados por nada, no se estresen, no pasen coraje, no pasen nada, porque eso nos enferma como carne que somos, enferma nuestro cuerpo, nuestro organismo.
y puede provenir el cáncer o bueno, sigan los consejos que les estoy dando, son consejos bíblicos, no es nada inventado. Entonces, que el Señor los bendiga a todos en este día.